Bien, bendiciones para todos ustedes, hermanos, que están siguiendo esta transmisión por medio de esta vía, por medio de Ustream. Bendiciones para todos ustedes. Estamos desde Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, para empezar un día más de del estudio de la escritura en este Shabbat que le celebramos a nuestro Padre bendito. Este es el día del Adón, el día en el cual nos reunimos, nos congregamos, muchos a distancia, pero nosotros estamos acá también con toda la intención de llegar hasta ustedes por medio de un mensaje, este mensaje que nos trajo desde el principio nuestro Padre por medio de sus profetas y en los últimos tiempos por medio de Yeshua y sus emisarios. Así que vamos ahora a hacer un estudio que creo que ya es tiempo, ya es necesidad, aunque ya habíamos hecho con anticipación el estudio de Apocalipsis. Creo que ahora es el tiempo, hermanos, de que lo investiguemos con mucha precisión, con mucha cautela y en profundidad. Los hechos que están ocurriendo ya nos dan pauta de la necesidad de saber el tiempo del fin. Ya vimos ahora ataques terroristas en Francia. Esto nos da ya una pauta, hermanos. La escritura nos muestra que cuando esté desolada, cuando esté destruida Damasco, se toma como referencia para el conteo del tiempo final. Eso fue lo que dijo Yeshua cuando mostraba las señales del fin. Pues hoy, hermanos, nosotros estamos viendo ya estas catástrofes. Estamos viendo ya que los imperios se levantan unos contra otros y nos da a nosotros la noción de que estamos ante el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis, porque Apocalipsis es una profecía. A Juan, a Yohanan, le muestra el Eterno por medio de ángeles y por medio de Yeshua, porque Yeshua recibe la revelación de su Padre y al mismo tiempo la transmite a ángeles para que junto Yeshua y los ángeles le muestren a Juan, a Yohanan, lo que va a venir para los últimos días. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Estamos en compañía de nuestro hermano Alejandro Espina de Miami, que también va a dirigir a ustedes bendiciones y saludos antes de iniciar este tema. Adelante, Alejandro. Bueno, Shabbat Shalom para todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo. Un especial saludo a los hermanos allá en la congregación en Guayaquil y acá a los hermanos que nos escuchan en los Estados Unidos. Yo pienso que es un tema, como tú lo estás diciendo, Marcelo, que ya es el momento de empezar a mirar las cosas con realidad y quitar de medio tanta fantasía y tanta fábula y pedirle al Eterno que sea Él quien por medio de su rueda nos abra el entendimiento y cada día Él siga añadiendo a todo aquel que ha de ser salvo. Porque las cosas que estamos viviendo en este tiempo, de verdad que es la pauta de todo lo que ya había sido profetizado desde mucho tiempo atrás. Un tema fascinante, Marcelo. Yo pienso que con la ayuda del Eterno, hoy todos vamos a salir muy edificados porque todos aprendemos cada día más y más de su palabra. Adelante, Marcelo. Bien, hermanos, esto es ya el gran desenlace. Eso es como vamos a titular el estudio de todo el Apocalipsis, del capítulo 1 hasta el capítulo 22, que es el último capítulo. Ya con un poco más de conocimiento de eventos, sucesos, que se han venido dando desde el mismo día en que el ángel caído, Samael, ese es el nombre del jefe de los ángeles caídos, desde el mismo día que visitó a Eva y tuvo con ella a criterio personal contacto físico, sexual, y se inició una simiente, la cual el Eterno llama la simiente de la serpiente en el libro de Génesis, capítulo número 3. Desde ese día existe una lucha que nuestro mismo Padre Eterno
la nombra en Génesis 3, cuando habla de una lucha entre las dos simientes, entre la simiente de la bestia y la simiente de la mujer, que fue creación del Eterno. Es decir, dos simientes luchan desde el principio, hermano. La simiente del Eterno en Adán, o la creación del Eterno en Adán, y la simiente de lo que hoy conocemos como el adversario, como Hasatán. Se le dio este título esta forma, este adverbio con el cual se lo denomina a todo lo que tiene relación a la maldad, a la crueldad, a la perversidad, a la ambición, el adversario. Pero debemos saber y debemos estar claros que se trata de un grupo de ángeles que se rebelaron al Eterno y los cuales tienen un jefe que pues tiene por nombre Samael. Desde ahí se inicia, hermanos. Desde Génesis se inicia toda una lucha que nosotros vemos a través de la Escritura entre lo malo, entre lo perverso y entre lo que el Eterno nos trae como el bien hacer, la misericordia y la justicia que es propia del Eterno. En este sentido, nosotros hemos ya estudiado la Escritura desde su inicio y hemos analizado muchos temas, la parte histórica, la parte científica, que nos demuestra efectivamente, hermanos, que antes de 6.000 años, antes de Adán, existían otros seres. También nos demuestran a través de escritos en piedra, a través de documentos históricos, a través de encuentros que han podido descubrir científicos, antropólogos, historiadores, que nos dan referencia a los que no podemos negarnos de la posible presencia de seres fuera de esta atmósfera, fuera de esta dimensión o fuera de este planeta, en el espacio. Eso no lo podemos negar, hermano, por mucho que querramos, porque realmente existe evidencia de que esto es verdad. No podemos cerrar nuestros ojos y nuestros oídos a una posible realidad, la cual es que existan seres en otras dimensiones o en otros sistemas solares, en otro planeta, porque existe evidencia muy antigua de civilizaciones muy antiguas, hermanos, que han impregnado en dibujos el hecho de que seres amajados podrían tratarse de los mismos ángeles caídos, yendo y viniendo, o podría ser algún tipo de seres creados precisamente por estos ángeles caídos, estos ángeles que se rebelaron, para poder lograr un día hacer guerra con la creación del Eterno. Hay algo importante que nosotros debemos saber, porque muchos se preguntarán, pero si existen otros seres, si hay algo más, ¿por qué no nos han destruido? A través de la Escritura, en el recorrido de los estudios que hemos hecho, nosotros nos podemos dar cuenta que nadie puede tocar la vida de un ser humano o de un hombre, de un hijo de Adán, sin que el Eterno lo permita. En el estudio de Job, nosotros nos podemos dar cuenta que el mismo Hasatán no puede tocar a alguien que sea del linaje escogido del Eterno, del linaje de Adán. No lo puede tocar por el simple hecho de que tiene protección del Eterno. Por esta misma circunstancia, por este mismo principio legal que el Eterno dejó para su creación, que solo Él tiene potestad sobre la vida de lo que Él creó. Por eso Él dice, yo soy el dueño de la vida, dice en el libro de Ezequiel, capítulo número 18, Él es el dueño de la vida, nadie más tiene potestad sobre nuestras vidas. Así que es por eso que sea quien sea las entes o los seres que estén existiendo en cualquier lugar del sistema solar,
o en el inframundo, no tiene potestad de destrucción contra nosotros si no le es permitido. Es por eso que siempre a Satán, para poder hacer guerra o para poder destruir a la simiente de Adán, siempre ha llevado a otros seres, a otras personas, a las cuales las puede dominar por medio de demonios o mezcladas con la simiente de la serpiente. ¿Para qué? Para que en su ser haya perversión, maldad, crueldad, y de esa manera puedan destruir a el pueblo del Eterno regado por todo el mundo. Nosotros vemos a través de la historia del pueblo de Israel que siempre procuraron destruirlo desde el inicio mismo. Abraham, en quien se llamó para que de sus lomos salga un pueblo escogido, desde el principio mismo fue anunciado a los esclavos mensajeros, brujos satánicos de Nimrod, para que lo destruyan a Abraham desde su nacimiento, para que sea exterminado, para que el pueblo del Eterno no salga de los lomos, porque es el plan de tener un pueblo a representarlo como sacerdotes, como reyes de esta tierra, y que iban a dominar la tierra que es dada precisamente al pueblo del Eterno. Entonces esa es la historia a breves rasgos, hermanos. Se inicia en Génesis. El Eterno hace una creación, pero Satanás, conociendo los planes del Eterno, él también hizo una simiente que viene luchando con la simiente del Eterno. Pero Satanás ha logrado crear muchos entes, muchas entidades, podríamos llamarlo de cualquier manera. Hay muchas formas que estudiosos e investigadores las han llamado. Por ejemplo, los investigadores, aquellos que se acercan a la nueva era, a una doctrina de origen, digamos, religiosa, si bien de origen que mezcla también mucha fantasía. Ellos hablan de seres extraterrestres, ¿no es cierto? De seres espaciales. Otros, los religiosos, lo llaman demonios. Pero lo que sí sabemos nosotros, a ciencia cierta por el estudio de la Escritura, es que estos ángeles caídos han creado entidades, han creado seres. ¿Para qué? Para que enfrenten a los hijos del Eterno o a la creación del Eterno que viene de Adán. Entonces, eso necesitamos saber. Y el Evangelio o las buenas noticias finales que en el año 91 se le da a Juan en la isla de Patmos, luego de haber sido sentenciado a muerte, y como no murió, entonces fue llevado al exilio en esta isla, donde en un día de Shabbat él recibió la revelación del Eterno de todo lo que iba a suceder en los últimos días. Y como estamos en los últimos días, es preciso, hermano, que nosotros nos despojemos de todas ideologías y nos dediquemos a estudiar estos eventos, pero ya con un criterio bien formado, no religiosamente, no fantasiosamente, sino con un sentido real, acogiendo la historia, acogiendo los hechos y acogiendo lo que el Eterno nos anticipó desde el principio. Entonces vamos a conocer el desenlace, hermanos, desde su inicio. Vayamos al libro de Apocalipsis. Este es el quinto evangelio, y este es el evangelio definitivo que le es revelado a Juan. Apocalipsis capítulo número 1. Vayamos entonces al capítulo número 1 de Apocalipsis. Dice en el capítulo número 1, Apocalipsis 1:1, visiones de Elohim que fueron dadas a Yeshua HaMashiach para que fuesen entregadas a sus siervos a fin de conocer las cosas que deben suceder en poco tiempo.
y las declaró por medio de sus ángeles celestiales a Johanán, a Juan, siervo suyo, quien ha dado solemne declaración de la Torá de Yahweh y de Yeshua HaMashiach y de todo lo que vio. Cuán bendecido es aquel que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo para ser cumplida está cerca. En estos tres primeros versos, notemos algo muy importante. Primero dice que Yahweh le reveló a Yeshua, que Yeshua le da a sus ángeles para que le lleven el mensaje a Juan. Esto aquí es importante conocer algo. Si nosotros leemos el último libro del cuarto evangelio que aparece en ese orden en la Biblia, que es el evangelio de Juan, notamos que Pedro le pregunta a Yeshua con relación a Juan, porque Juan siempre estaba pendiente de Yeshua. Y Yeshua le dice a Pedro que por qué se preocupa de ese discípulo. ¿Qué pasa si yo quiero que él se quede hasta el final? Y Pedro corrió el rumor, dice ahí en el último capítulo del Evangelio de Juan, que Pedro corrió el rumor de que supuestamente Juan nunca iba a morir. Pero Juan luego dice que Yeshua no estaba hablando de eso, sino que Yeshua estaba hablando de que Juan iba a ser el último de los apóstoles que iba a quedar vivo, porque él tenía que revelar esto. Él tenía que revelar el Apocalipsis. Por eso cuando lo sentenció a muerte un emperador romano y lo metieron en una paila de aceite hirviendo, él no murió. Porque estaba para él reservado la revelación del Apocalipsis. Por eso Yeshua le dijo a Pedro, si yo quiero que este quede hasta el fin, ¿cuál es tu problema? Entonces fíjense ustedes que se cumple todo lo que dice el Eterno. Entonces acá vemos que fue preparado esta revelación para que Juan la dé a conocer. Y le dice a Juan, y tienes que predicarlo. ¿Cómo lo predicaba Juan? Juan ya era un anciano en el año 91 del primer siglo, cuando tuvo esta revelación en un Shabbat. Porque dice, estaba yo en el día del Adón. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, otra cosa que vamos a entender en estos tres primeros capítulos, dice, en estos tres primeros versos, dice en el versículo número 3, en el versículo 1 dice que para los, fíjense que no es dada a todo el mundo. Habrá muchas personas que especulen sobre el Apocalipsis, que se inventen como se inventan hoy en día muchas cosas sobre el Apocalipsis porque no lo entienden, y por una razón muy sencilla, porque es dada a los siervos. ¿Y dónde vamos a entender esto con más claridad? Vayamos un ratito al libro de Juan, capítulo 12, versículo 49. En Juan 12, 49 dice Yeshua, porque no he hablado de mi propia iniciativa, sino que el Padre que me envió me ha dado un mandamiento. Él me ha dicho lo que debo decir y cómo debo decirlo. Yo sé que los mandamientos de Él, que Él ha ordenado, son vida eterna. Así que lo que yo digo es sencillamente lo que el Padre me ha mostrado que diga o me ha dicho que diga. Entonces siempre lo que Yeshua decía era lo que el Padre le había revelado. ¿Y qué? ¿Dónde se enlaza esto con que solo lo tienen que saber los siervos del Eterno o lo que está inscrito para el libro de la vida? Nadie más, hermano. Por eso ustedes pueden ver a muchos que se llaman predicadores, que no entienden Apocalipsis y dicen cualquier cosa. Hay muchos que no entienden la revelación. Porque es dada a quienes, no todos. Mateo 13:10. En Mateo 13:10 es muy revelador lo que dice Yeshua. Mateo capítulo 13, versículo 10 dice, después los talmidín se le acercaron a Yeshua y le preguntaron, ¿por qué le hablas en parábolas a ellos? ¿Cuál es la respuesta de Yeshua? Dice en el verso 11, y respondió, a ustedes les ha sido concedido el conocer los misterios o los secretos del reino de Yahweh, pero ellos no entienden. Que usted lea la vida no le entere, simplemente porque esa persona no está inscrito en el libro del Eterno. Entonces, por mucho esfuerzo que usted haga, no va a entender. Así que es tiempo ya de saber que cuando ocurran catástrofes, de pronto muchas personas que nosotros amemos
empezarán a desaparecer en esos eventos, y es porque simplemente para ellos no es este llamamiento. Posiblemente de nuestra familia va a ocurrir esto, pero es algo que nosotros debemos estar advertidos para que pues nos va a causar digamos tristeza, pero para que no perturbe nuestra paz y nuestro conocimiento. ¿Sí, hermano? ¿Y qué va a pasar con los familiares de otros que no entendieron el Apocalipsis? Bueno, el que no entiende el Apocalipsis, el que no pueda cruzar esta barrera de la salvación para cuando venga Yeshua a reunir a aquellos que han sido llamados para el reino, pues ellos tienen la oportunidad en la segunda resurrección. Recordemos que en la segunda resurrección viene el juicio blanco, donde el Eterno pues va a juzgar a vivos y muertos desde el principio hasta los últimos días. Pero el evento del reino, eso sí, hermanos, es como dice Yeshua. O sea que Yeshua es claro. El Apocalipsis es para los que estamos vivos en ese momento. Es lo que está diciendo ahí en el versículo. Si nosotros los que estamos aquí entendemos, debemos estar contentos. Claro, muchos lo entendieron antes también. Hubieron muchos que antes también entendieron. Por ejemplo, Juan se le fue revelado para que él dé a conocer el evangelio de los últimos días, porque realmente es el evangelio, las buenas noticias de los últimos días. Del Apocalipsis es importante que nosotros lo logremos ir teniendo claridad. En Lucas 16. Lucas 10:16, no sé si Alejandro tiene algo, si Alejandro tiene algo pues me interrumpe para que pueda intervenir. Lucas 10:16 dice: el que los escucha, me escuchará a mí. Ahí está hablando Yeshua de sus discípulos. Porque nosotros acabamos de leer que dice que adelante, Alejandro. No, yo pienso más que hasta el momento todo está muy claro, hermano. Hasta el momento todo está muy claro y indiscutiblemente lo que tú dices es totalmente evidente, hermano. Una palabra, pues imagínate, para los talmidí, para aquellos que iban a despertar, para aquellos que iban a pertenecer al pueblo, pues solamente los del pueblo son los que iban, los que vamos a entender en este tiempo. Porque hay muchas fábulas, hermano, cualquiera corre el Apocalipsis y se empieza a inventar fábulas y forman religiones, que es lo más triste. Pero no, hasta el momento todo está muy claro. Adelante, Mars, continúa. Bien, entonces les decía que es importante para, porque yo le dice esto es revelado a ustedes, para ellos no es para ustedes. ¿Y nosotros qué? Porque muchos estarán pensando ahora, pero ya, ¿y nosotros qué con esto? Pero Yeshua les decía a sus discípulos: vayan y hagan discípulos, ¿no es cierto? Y revélenle, denle las buenas noticias del reino, ¿no es cierto? Eso decía Yeshua. Ahora, miramos Lucas 10:16 y dice: el que los escucha, está hablando con sus discípulos y le dice: el que los escucha, me escuchan a mí. Entonces, si nosotros hoy no lo podemos escuchar porque ellos están muertos hace 2000 años, pero sí leemos sus testimonios que están escritos para suerte nuestra, quedó escrito toda la enseñanza de los discípulos de Yeshua, y cuando nosotros lo leemos es como que lo estemos escuchando a ellos. Entonces dice: los que los escuchan, me escuchan a mí. El que los rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, eso es muy revelador, hermano. Yo ahí me quedo tranquilo, porque a veces uno se desespera para que las personas escuchen, entiendan, para que las personas entren en este sentir, en este camino, en esta forma de vivir, de agradar al Eterno, de tratar de entender su palabra, de tratar de despojarnos de todo lo que el mundo nos insertó por medio de religiones, por medio de cuentos, de fábulas, por medio inclusive de nuestros maestros en el colegio, en la universidad, porque sepan que aún los profesionales, aún información que no está. ¿Por qué? Porque para que la información sea correcta, para que digamos una hipótesis sea certera, era necesario ponerla al proceso, ¿verdad?, de investigación. Pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque le falta siempre un detalle. ¿Cuál es el detalle?
conocer la palabra del Eterno, que es parte de la vida, es parte de la historia, es el que realmente hizo toda esta creación. Si no se lo toma en cuenta él, siempre toda información va a ser sesgada, hermano. Siempre va a ser una información carente de un principio elemental, que es el inicio de la vida, su formación y su concepto de real, verdadero, que tiene que ver con todas las materias, desde la química, la física, la filosofía, ¿verdad? El comportamiento del ser humano. Todo tiene un principio. Ese principio es Elohim. El que no conoce Elohim no conoce la verdad, no conoce la ciencia verdaderamente. Entonces fíjense que acá dice que el que rechaza a los discípulos, ¿rechaza a quién? Rechaza a Yeshua y rechaza al Padre. Y eso es correcto, porque si nosotros no entendemos lo que los discípulos enseñaron, ¿a quién estamos rechazando? A Elohim. ¿Dónde les pongo un ejemplo? Las iglesias dicen que entienden que los apóstoles no guardaban la ley, que entienden que los apóstoles comían cerdo, que entienden que los apóstoles no guardaban Shabbat. Y al entender todo esto, ¿qué están haciendo? Están rechazando la verdad que enseñaron los discípulos, los apóstoles. Y si están rechazando la verdad de los apóstoles, están rechazando la verdad que Yeshua plasmó en ellos. Y si están rechazando la verdad que Yeshua le dio a sus apóstoles, están rechazándolo a Yahweh Elohim. Mire que es una cadena. Cuando no atienden a la enseñanza y no le creen, ¿por qué? Porque el mundo religioso les ha puesto mentiras, les mintió, y no quieren salir de ese formato. Entonces va a ocurrir esto, hermanos, que para ellos no era, por eso no entienden. Y se quedaron con la mentira que se inventó Satanás a través de la Iglesia Católica, porque realmente la Iglesia Católica es la gestora de la maldad de Satanás en el mundo religioso. Porque hay muchas formas como Satanás, y hay algo que les quiero explicar antes de seguir. Es que cuando nosotros decimos Satanás, Satanás es un adverbio, es una forma de llamarle a todo lo que es contrario a Elohim, a todo lo que es adversario a Elohim, porque eso es realmente lo que significa Satán, significa adversario, o significa oponente. Entonces no es un ser Satanás, sino es un sistema. Por eso es que, por ejemplo, los religiosos judíos dicen que el diablo no existe, que Satanás no existe. ¿Por qué? Porque realmente la palabra Hasatán es un adverbio, pero que se lo usa para decir a todo aquel que es opuesto. Entonces, no digamos, no, cualquier situación. Esa situación la formaron los ángeles caídos encabezados por Samael. Ya, eso deben de saberlo, para que no se dejen confundir, porque se podría encontrar por ahí con algún escrito o alguna enseñanza de algún religioso que los va a desvirtuar en el conocimiento. Entonces, bien, estamos en los 3 versículos primeros de Apocalipsis. Importante reconocer esto, que es dado a los siervos. Y Yeshua ya dijo que el que no entiende simplemente es porque para ellos no era la revelación. Así que si no entiende, pues ya no depende de nosotros. Y también viene diciendo aquí en Lucas 10:16 que el que rechaza la enseñanza de sus discípulos, de sus apóstoles, lo rechazan a él, y automáticamente, dice Yeshua, están rechazando al Padre. Y es obvio, es lógico, ¿verdad? Porque si no entienden lo que ellos dicen y le hacen caso más a la mala traducción, entonces están rechazando a Elohim, porque Elohim dice que hay que guardar la Torá, pero la mala traducción dice que no hay que guardar la Torá. Si no guardamos la Torá, ¿qué hacemos? Rechazamos a Elohim, ¿verdad? Entonces es lógico. Bien, vayamos al versículo, creo que nos tocaba el versículo número 4. Pero antes de ir al versículo 4, mire una relación que hay. Porque fíjense ustedes que en el versículo 3 dice, bienaventurados, ¿quiénes, hermano? ¿Quiénes dice Juan en Apocalipsis que son bienaventurados? Los que leen la profecía de la revelación que le dan a Yohanan, ¿verdad? Bienaventurados los que leen o los que oyen la profecía. Y fíjense, vamos a ver el versículo número 6 de Apocalipsis 22, que es la última página de la Biblia, prácticamente, la última página de Apocalipsis. En
Apocalipsis 22:6 dice, y me dijo además, esto no lo dice Juan, porque él dice, y me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas. Y Yahweh, el Elohim de los espíritus de los profetas, ha enviado un mensajero para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Miren, vengo pronto. Feliz el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, como verán, si es una profecía, se tiene que cumplir, hermano. Hay muchos que dicen que el Apocalipsis ya se cumplió. Dicen que al menos, por eso no creen en el reino milenial, porque dice que eso ya son eventos pasados. Pero si nosotros, hermanos, cotejamos toda la escritura, las profecías de los profetas, porque acá habla claro que es una profecía. Si nosotros la cotejamos, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas, la gran parte, no ha pasado. Que son eventos que están por suceder. Pero dice que hay órdenes que tenemos que cumplir. Y esas son las que tenemos que ir estudiando. Por supuesto, es que hay cosas que hay que reconocerlas en el Apocalipsis. Sobre todo, algo importante que vamos a leer en las cartas que le fueron enviadas a las 7 congregaciones. Yo me pregunto, ¿será coincidencia que son 7 las congregaciones a las cuales se les escribe? ¿Será coincidencia que el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, habla de las Shehua Sefirot, de los 7 espíritus que Yahweh le dio a Yeshua? ¿Será coincidencia? ¿Será coincidencia que Juan en la visión dice que ve al candelero? Mejor vamos a leer para que no se... Mejor leamos para que lo tengan más claro. Creo que leyendo lo vamos a aclarar mejor. Vamos al versículo número 4 de Apocalipsis 1. Versículo 4, Apocalipsis número 1 dice: Juan a las 7 Kehilot, o a las 7 congregaciones. Él nunca dijo iglesias, por si acaso. Eso es falso, eso es una traducción que la puso la Iglesia Católica a propósito, para incluirlos a ellos supuestamente en esta profecía. Pero está hablando de congregaciones, de Cajal. Pero lo que pasa es que la diferencia de lo que significa una iglesia es algo totalmente diferente. ¿Qué es una Cajal o una congregación? La del Sinaí era una Cajal, una congregación, un pueblo. Pero cuando se traduce al griego como eclesia, porque la palabra para congregación o para reunión fuera de una casa, eclesia significa reunirse fuera de una casa. Entonces la traducción al griego de congregación es esa. Pero ya la traducción al latín, que es iglesia, ya no habla de un, ya no es un grupo de personas, ya habla de una institución. Es decir, la Iglesia Católica, cuando se hace su presencia ya como una entidad, es como una institución. Para el catolicismo, la Iglesia es una institución, pero para los discípulos, para los apóstoles, la congregación no era una institución, sino que era el pueblo del Eterno, esparcido por las naciones a donde ellos fueron a predicar. Esa es una gran diferencia que nosotros debemos entender. Por eso es que tenemos que despojar la palabra iglesia de realmente del estudio. ¿Por qué? Porque la iglesia realmente es una institución creada, inventada por los hombres. Y a ese sentido es que llevaron la traducción. Entonces, bien, Yohanan le está realmente enviando un mensaje es a las congregaciones que estaban en diferentes sitios y que habían sido levantadas por los apóstoles. Entonces dice en el versículo número 4, Juan a las 7 congregaciones que están en Asia. Nosotros sabemos que Juan escribió en el 91 por los hechos históricos que quedan narrados, que el Clemente de Alejandría, el mismo testimonio de lo que fue lo que sucedió con Juan. Esto fue a partir del año 91 del primer siglo. Pero sabemos
que antes, por el 68, Pablo estuvo en España, estuvo en Portugal, estuvo en Roma y habían congregaciones también. Entonces lo que debemos saber es que no es que solamente habían estas 7 congregaciones. Por alguna razón especial, Yeshua le dice en la visión a Juan que le escriba a las 7 congregaciones que están en Asia, pero en otros lugares habían congregaciones. Eso debemos estar claros. Entonces, a estas 7 congregaciones dice, estamos en Apocalipsis 1:4, Yohanan a las 7 congregaciones que están en Asia, Shalom, Bejeset, que es paz y gracia de parte del que es, del que era y del que está viniendo, y de parte de las Shebua Sefirot, o de los 7 espíritus que están en su trono. Entonces yo me pregunto, ¿será coincidencia que está diciendo que le escribe a 7 congregaciones? De parte son los 7 espíritus. Yo había contabilizado en Isaías y solo me aparecían 6. Y realmente si usted lo cuenta en Isaías 11 aparecen 6 supuestamente. Pero luego dice que Yeshua va a impartir justicia no por lo que ven ni por lo que escucha, sino porque él realmente va a encontrar la forma de hacer una verdadera justicia. Y entonces ahí me di cuenta que ese es otro espíritu, el espíritu de Sadek, el espíritu de justicia. Entonces sí son 7 espíritus que recibió Yeshua de parte del Eterno, con el cual él ejerce su ministerio. Los 7 espíritus que según Isaías 11 es el espíritu de Jodma, que es sabiduría, el espíritu de Beiná, que es la inteligencia o el discernimiento, la comprensión, el espíritu de Tzá, que es el consejo. No, ese espíritu traduce la Reina Valera consolación, ¿verdad? Porque dice que es el espíritu, que el Espíritu Santo es el espíritu de consolación, no es consolación, es espíritu de consejo. Y tiene mucha lógica que es el espíritu de consejo. Entonces el espíritu de Tzá, de consejo. El espíritu de Geburá, que es la fortaleza, la firmeza, la fuerza. El espíritu de conocimiento, que es Dat. El espíritu de Yirá, que es temor o justicia. Entonces esas 7, cuando habla de los 7 espíritus, está hablando de estas 7 formas que son la semejanza de nuestro Padre amado. Él tiene esos 7 espíritus. Esos 7 espíritus, la sabiduría, el discernimiento, la paciencia, la fuerza, la inteligencia y la justicia. Esos fueron puestos en Yeshua, porque eso es lo que dice el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel dice que cuando brote la vara de Isaí, esa vara de Isaí recibirá esos 7 espíritus, con los cuales va a dirigir al pueblo del Eterno. Vayamos al versículo 5. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 5. Entonces dice que le escribe a las 7 congregaciones de parte de Yeshua y de parte de los 7 espíritus, o de las 7 emanaciones, formas del Eterno, las cuales se muestran en Yeshua. ¿Para qué? Para ministrar justicia. Verso 5. Y de parte de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito, el reyes de la sangre, con su sangre. Versículo 6. Y nos confirmó el reino de Coamín, o de sacerdotes, para Elohim y Padre, a quien sea la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Entonces, se va a dirigir, o ya va a dirigir las cartas, una por una, a las 7 congregaciones, de parte de Yeshua, de parte de los espíritus. Dice, de parte de Yeshua, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, es el juez supremo de los reyes de la tierra, que nos ama y que nos redimió de los pecados. Lo está diciendo Juan, que era un israelita, el cual alcanzó la redención en la muerte de Yeshua. Ahora, en estos días, una hermana decía que, pues, ¿cómo es eso de que nos cubrimos con la sangre de Cristo? Con la sangre de Yeshua. Yo realmente no le podría explicar cómo yo podría
cubrirme con la sangre de Yeshua. ¿Por qué? Pues Yeshua murió en el tiempo en que el pueblo de Israel ha habido la diáspora por sus transgresiones, y su muerte fue para los pecados pasados del pueblo de Israel. Entonces, por los pecados, porque dice que él derramó también perdonó mis pecados, ¿no es cierto? Porque él nos dejó una enseñanza. Nos dejó una enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza? Cumplir con la Torá. Cuando nosotros cumplimos con la Torá, entonces sucede lo que Yahweh habló por medio del profeta Ezequiel, que cuando el impío, el transgresor o el malvado se arrepiente de su maldad, de su transgresión, de sus pecados, entonces entra el perdón. Dice, porque él va a hacer vivir su alma si se arrepiente, ¿no es cierto? Y entonces Ezequiel comienza a narrar. ¿Cuál es ese arrepentimiento? Cumplimiento de la Torá, porque comienza a nombrar todos los pecados graves delante del Eterno, que son pecados de muerte, para que la persona que se arrepiente ya no los haga. Entonces, ¿cómo me cubro yo? Con Yeshua, con su muerte, con su sangre, con su sacrificio en el madero, para ser perdonado por los pecados, es recurriendo a la Torá y guardándola. No hay otra forma. Cubrir también es pagar, él paga el precio. Por eso es que al principio de este libro dice la palabra doulo. La palabra doulo en una traducción es esclavo comprado. Siervo, sí, comprado. Ya, o sea, es un esclavo comprado ¿con qué? Él pagó su precio por sangre. ¿A qué se refiere? En Deuteronomio vemos, o tiene el año de Shemitah o lo que sea, un esclavo, o por el año del jubileo, él podría ya recuperar su libertad de acuerdo a la Torá. Pero resulta que hay esclavos que por amor a su familia o amor a su amo, ellos decidían quedarse en la casa de su amo. Entonces a ellos se le horadaba la oreja en el dintel de la puerta hasta que chorrea sangre. Y ahí es cuando ese esclavo horadado se quedaba para siempre con su amo. Entonces nosotros vemos que esa es la figura que utiliza el Eterno para cuando pasa el cordero de Pascua, de Pesach, en el desierto pasa pintando los dinteles con sangre. Y esa es la sangre que hace que nosotros seamos ahora ya esclavos de Yeshua. Por eso le llamamos a Yeshua. En una traducción buena, aquí en la Biblia le dice el Señor. Pero nosotros vemos que en una traducción buena dice el Adón. El Adón es el amo. Y nosotros como esclavos de él, comprados, libres, tenemos un amo, que es el Adón Yeshua. O sea, hago esta aclaración por lo que la cristiandad se ha dado en llamar, veas, que pareado, ¿no? Claro, Nosotros vemos aquí la diferencia, que es un servidor sin salario, es un esclavo. Y hay otra cosa que tenemos que aquí también aclararla, es lo siguiente. Mire que en el versículo 5 que acabamos de leer dice: y de parte de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel y primogénito de los muertos, el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos redimió de nuestro pecado con su sangre y nos confirmó como sacerdotes, ¿verdad? Del reino de Elohim. Pero él dice nos confirmó, no dice nos transformó, nos confirmó. ¿Por qué, hermano? Porque a quién o cuál fue el primer testigo a quien Yahweh le dijo que el pueblo que él escogió era un pueblo de sacerdotes, de gente santa. Vayamos a Éxodo capítulo 19, versículo 5. Es importante saber todo esto, porque si no la iglesia toma este verso, como no leen el Nuevo Testamento, y dice, mira, aquí dice Apocalipsis que a nosotros Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Pero eso es falso, hermano. Eso es falso. Acabamos de leer que dice que solo para los siervos, y acabamos de leer en Mateo 13 que dice que los que no entienden es que no son recibir la revelación. Apocalipsis, si no son del Sinaí, nunca van a poder ser reyes y sacerdotes, por lo que dice acá. Dice, él nos confirmó, no dice él nos transformó o él nos hizo. Confirmar es, digamos, Nos convirtió, claro, confirmar es, digamos, dar por hecho algo que estaba antes, ¿sí? Afirmar algo que antes se dijo o que antes se prometió. Entonces, él no vino a hacer esa conversión de cualquier persona a reyes y sacerdotes. No, él vino a confirmar al pueblo del Eterno como reyes y sacerdotes, que es una cosa diferente.
¿Dónde está el entendimiento de esto? Éxodo capítulo 19, versículo número 5. Por eso es que tenemos que ir a toda la escritura, si no, no vamos a entender el Apocalipsis. El Apocalipsis es el resultado del cumplimiento de lo que se vino diciendo, más la parte que no se dijo completa y se la mostró a Juan para que se complete el evento. Éxodo 19:5 dice: ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo, miren si no guarda el pacto. Repito, Éxodo 19:5. Ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo les digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y ustedes serán un reino de sacerdotes para mí, una nación santa, apartada. Estas son las palabras que tienen que hablarle al pueblo de Israel. Entonces, ¿quién es o a quién vino a confirmar Yeshua como rey y sacerdote? A cualquier pagano por ahí que guarda Navidad, que guarda... A ver, veamos. Yo sí estoy transmitiendo por lo que dice acá. ¿Sí? Ah, no. Se había caído la señal. Pero bueno, sí está grabándose por suerte, ¿no? Se había caído la señal. Por eso hay que ver el retorno. Por eso hay que ver el retorno. Bueno. Ya, ahí está. Se había detenido la transmisión. Ok. Veamos. A ver, continuemos. Ok. ¿Qué tenemos, hermanos? Si nosotros no aclaramos esto, tomamos Apocalipsis y hacemos lo que los demás dicen, ¿verdad? Entonces, claro que el Apocalipsis es revelado ¿a quién? Es al pueblo del Eterno, a nadie más. Porque si no, el Apocalipsis también fuera para los Illuminati, pues, ¿verdad? Y no es para ellos, hermano. ¿Por qué? Porque el reino no es confirmado para ellos. El reino no es confirmado para nadie que no haya guardado la Torá. Nosotros vemos, Éxodo dice, solo si guardas mi pacto, si cumples con la Torá, ustedes van a ser una nación de personas santas y sacerdotes apartados para mí. Entonces, regresemos a Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? Verso 5, capítulo 1. Y de parte de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel y primogénito de los muertos, y juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos redimió de nuestros pecados con su sangre, y nos confirmó. O sea, está confirmando lo que le dijo al otro testigo. ¿Quién era el otro testigo? Moshe. Es claro. A Moshe Yahweh le dijo, este pueblo lo voy a escoger, a este pueblo lo voy a santificar, y este pueblo va a ser un grupo de sacerdotes apartados para mí. Y acá Juan dice que Yeshua vino y que confirmó, y nos confirmó como sacerdotes. Es que tú debes hacer una aclaración, porque todos los que te están oyendo, no están, el 99 de la Biblia Reina Valera, todo lo que tú dices no está ahí. Entonces ellos no van a tomar, o sea, hay que hacer la aclaración de qué versión estás leyendo. No, pero la que estoy leyendo, que es la Israelita Nazarena, es No, casi que la misma Reina Valera. No dice absolutamente nada. Hay dos entendimientos diferentes. A ver, Éxodo número 5, aquí tengo la Reina Valera. Yo ya me iba a poner a llorar, que no era parte del reino. A ver, aquí tengo Éxodo capítulo número 19:5, ¿verdad? No, es un poquito de diferencia, es lo que marca la vida y la muerte. Porque el cristianismo sigue esta Biblia, y con esta Biblia, en estos eventos que hay que saber, abrir los ojos, va a estar perdido. A ver, aquí estamos. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque en mí estoy mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Está exactamente lo mismo como leí. No hay ninguna diferencia. Porque... No en eso, sino en Apocalipsis. A ver, veamos en Apocalipsis, aquí en la Reina Valera. No, o sea, no te detengas en eso, sino que Apocalipsis, capítulo 1, una versión más fiable. versículo número 5, dice:
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea el imperio. Es que acá dice nos ha hecho, es que ese es el problema, porque ya aquí el cristianismo ya dice que vino Cristo y que Cristo cogió a cualquiera y lo hizo sacerdote, pero eso no es eso es falso. ¿Por qué? Porque no fue Yeshua el que escogió al pueblo, sino Elohim fue el que escogió al pueblo. Y nosotros vemos, por ejemplo, en la traducción que tiene la israelita nazarena, que la hace el hermano José Álvarez, el cual fue al origen de las palabras, ya sean hebreas, arameas o griegas, y él puso la palabra que corresponde en esta versión. Entonces, la palabra que corresponde es él nos confirmó, no nos hizo. Porque Yeshua nunca se va a salir de un principio elemental. Y el principio elemental es que si el Padre puso por norma que puedan ser escogidos para el reino, que guarden la Torá, él no puede venir a coger a cualquier pagano y convertirlo en sacerdote, porque un sacerdote necesita ser un santo. Claro, sí me olvidé hacer la aclaración cuál es la diferencia de las dos Biblias. Por ejemplo, Yeshua a Juan nunca le dice yo soy el alfa y el omega. No. Entonces eso es una mentira, eso no dijo Yeshua, y cualquier persona que siga el alfa y el omega se va de largo, al hueco. Claro, es que seguir al Aleph Tab, porque detrás del Aleph y Tab existe todo el ministerio del lenguaje del Eterno para identificar estas cosas. Claro, es que ese es el tema que nosotros siempre estamos... En el versículo 8 está aquí de la yo soy el alfa y el omega, pero el alfa y el omega tiene un entendimiento, un significado totalmente pagano. Mientras que Yeshua realmente dijo, yo soy la Aleph y la Tau, que es el principio, el fin, pero en el que es al concepto griego, porque tienen dos pensamientos divergentes. Claro, no tienen nada que ver el uno con el otro. Solo para demostrar un ejemplo. Yo sé que tú vas a llegar a eso, pero solo para marcar la diferencia antes de seguir con el estudio. La Aleph y la Tav significa, la A significa Abba, el Padre. La Tav es una letra que simboliza una puerta. La Tav viene a ser más o menos como la sangre del cordero. Entonces, si nosotros tenemos en el concepto hebreo, sabemos que el Padre y el Hijo están en todo, de la A a la Z, diríamos en español. Pero existe en el lenguaje hebreo antiguo el lenguaje pictográfico, el lenguaje literal, la traducción, y el lenguaje numérico. La letra tiene un número, la Tav tiene otro número, y cada uno en el lenguaje del Eterno se manifestó de esa manera y tiene una simbología. El lenguaje pictográfico, la A la cabeza. Es la cabeza, la entrada. ¿Cuál es la puerta? Entonces, es que cuando dice, eso es algo importante que debemos saber. Si nosotros decimos yo soy el alfa y el omega, no hay un entendimiento. Si nosotros decimos que está diciendo yo soy la Aleph y la Tau, está diciendo yo soy Elohim y Yeshua está en mí. ¿Por qué? Porque la Aleph es la cabeza y la cabeza del buey representa al Padre, la autoridad suprema. Y la Tab, que es la puerta, es Yeshua. Entonces lo que él está diciendo, que el Padre y el Hijo uno son. Eso es lo que decía Yeshua. Él y yo somos uno, somos Ejá. Es parte del entendimiento porque es el principio y el final. O sea, que las personas que van a, cuando se asomen los ovnis, los falsos mesías, ellos van a tener que mirar estos conceptos. Porque por eso dice que son el pueblo del Eterno, sacerdotes, no es otro pueblo, no es Grecia, no es... Entonces, nosotros tenemos que identificarnos con ese idioma, porque la Biblia también dice, en Sofonías 9, dice que Él quiere un solo lenguaje para su pueblo, que es el hebreo, para que todos digan iguales en unísono su nombre, que es Yahweh en hebreo. ¿Por qué es esto? Porque solo en el hebreo todos vamos a tener el mismo entendimiento de la palabra. Porque estos 2000 años, por las traducciones, por la malicia, por Satán, o como se llame, ha habido una distorsión que hoy se está volviendo otra vez en una confusión para llegar al principio de las cosas.
Adelante, Marco. Bien, ahora otra contradicción del mundo religioso es que dicen que Yeshua va a venir en un día que nadie lo va a ver, que nadie se va a dar cuenta de su venida. Pero fíjese lo que le muestra a Juan, versículo número 7 de Apocalipsis 1. Dice, he aquí que viene en las nubes y lo verá todo ojo. Él está revelando a Juan que todo lo... Entonces, como cuando llega el ladrón en la noche. Eso es una forma de enseñar en Mashal. Pero porque eso tiene un concepto diferente a lo que la gente como piensa. Que encuentra uno desprevenido. Claro, o sea, es desprevenido. Pero no escondido él. No solo a uno le toma desprevenido. Claro, por eso aclara que hay que velar. Claro, porque todos sabemos que si nosotros dejamos la puerta abierta se nos mete un ladrón. Claro. No es que va a venir el ladrón calladito, no, o sea, lo que hay que cerrar es la puerta para que no entre el ladrón. Entonces dice, versículo 7, y aquí vienen las nubes y lo verá todo ojo. Y los que le golpearon harán lamentación por él todas las tribus de la tierra de Israel. Entonces fíjense ustedes, todo ojo lo verá y los que lo golpearon, los que atentaron contra él, lo van a ver. Sí, va a ser a la presencia de todos. Hoy en día hay tecnología. Nosotros iremos, a ver, asumamos que estamos hace 2000 años. Juan se habrá estado imaginando, ¿y cómo lo va a ver todo el mundo? Es bien difícil, ¿no es cierto? Pero hoy tenemos la tecnología. Entonces, lo vamos a ver todos llegando a las nubes, pero posiblemente sí lo vamos a ver por un canal de televisión o por internet. Ya, en el diccionario Strong de este verso que dice que todas las tribus de la tierra lo mirarán, harán lamentación por él, es también una falacia de la Reina Valera y también esa Biblia está copiando algo que no está en el diccionario Strong. En el diccionario Strong dice que todas las tribus de la tierra estarán de luto cuando él venga. Eso simboliza que van a estar en la gran tribulación. O sea, todo el mundo va a estar ya entrado en la gran tribulación. ¿Por qué la Biblia Reina Valera y esas traducciones esconden la gran tribulación? Porque la doctrina hasta el siglo pasado de la iglesia cristiana y católica era que se iban directo al cielo sin gran tribulación. Sí, estarán de luto, Copto dice. Ya, están de luto, o sea, estar de luto es el día terrible del Eterno, que es la venida de Yeshua. Todo el mundo pasará, porque todo oro tiene que ser. La tierra necesita pasar por un juicio de fuego. Yo ya comencé, entonces. Todos. Yo ya comencé, se me fueron los 2 años más queridos. Mi mamá y mi hijo. Claro, pero es más terrible que eso, con todo respeto. Todavía vendrán cosas peores. A ver, más dice, terrible que eso. versículo Vamos a ver 7. lo que estamos viendo hoy. Va a haber muertes, matanzas, va a morir de un solo evento más de 2.000 millones de personas. Adelante, Alejandro. Y lo que falta, ¿no? Porque apenas son los inicios de todo lo que viene, pero ya nosotros sabemos quiénes están planificando todo esto y qué es lo que buscan. Y las escrituras casan casi que perfectamente, hermano. O sea, es impresionante como casi que perfecto, todo se va dando y todo va pasando, y preciso en el tiempo que nosotros estamos viviendo, que es lo más impresionante. Adelante, más. Ahora bien, dice en el versículo número 7, aquí vienen las nubes y todo lo verá, y los que lo golpearon, y harán lamentación por él todos los linajes, porque habla de cera. Luto, como que es la forma correcta, están de luto los linajes, todos los linajes en la tierra. Dice, yo Yahweh, yo soy la Lef, dice, yo soy la Lef y la Tau. No dice Alfa y Omega, yo soy la Lef y la Tau, dice Yahweh Elohim. El que es, el que era, el que viene, el Shaddai, el Todopoderoso. Cuando dice, cuando específicamente habla de que lo verán aquellos que lo golpearon, eso es directamente establecido para aquellos que formaron parte del rechazo que tuvieron para Yeshua, ¿verdad? Y eso es algo que estaba profetizado muchísimo tiempo antes. Lo profetizó el profeta Zacarías. El profeta Zacarías, que es el tiempo de los reyes, en el capítulo número 12,
que por cierto es muy interesante todo lo que dice el capítulo número 12. Está directamente relacionado al Apocalipsis, hermano. El capítulo número 12 de Zacarías está relacionado directamente a los eventos del Apocalipsis. Porque luego vamos a Zacarías. Esta es la profecía de Zacarías. En esta profecía de Zacarías dice que lo que los traspasaron, ¿verdad? Vamos a leer mejor el capítulo de Zacarías, capítulo número 12, versículo número 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración. Mire que ahí hay dos espíritus que dicen que van a ser derramados en el tiempo de Jerusalén. Acá ya estamos en el versículo 10 de Zacarías, pero si nosotros leemos desde el primer verso de Zacarías, es súper maravilloso cómo el Eterno está mostrando el Apocalipsis. Porque dice, la palabra de Yahweh acerca de Israel, Yahweh que tiene los cielos y funda la tierra y forma un espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Y aquí que yo... Esto es importantísimo, sí, es importante porque este capítulo de Zacarías está mostrando exactamente los eventos que van a suceder muy pronto, hermano, prontísimo. Porque dice que él va a traer a todas las naciones para que hagan guerra. Y el sitio de la guerra va a ser Jerusalén. Esta copa que hace temblar a la nación, la copa. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que la ramera ansió beber esa copa. Todos los emperadores de la tierra, como dice Carlomagno, que no ha conquistado Jerusalén, no ha ganado nada. Entonces todas las cruzadas, todas las guerras, todos los imperios habidos y por haber en la tierra han tenido Jerusalén, han codiciado Jerusalén y han estado en Jerusalén 6 imperios. Jerusalén es el centro del mundo por donde se lo mire. Jerusalén es el centro del universo. Este es el sitio donde hay algo que nosotros tenemos que ir aclarando ya, porque ya la religiosidad en nosotros ya no cabe. Entonces, lo que hemos estudiado Génesis, por ejemplo, sabemos que Jacob en ese sitio se recostó sobre una piedra y él tuvo una visión y vio que había comunicación en ese sitio. Comunicación desde los cielos hacia la tierra. Dice que veía que los ángeles por una escalera subían y bajaban. Entonces posiblemente sea un punto de dimensional donde puede ser que haya una puerta dimensional desde otra dimensión o desde fuera de esta atmósfera alguien pueda tener el acceso. El monte donde se tiene más pocas hectáreas, a lo mucho 20 hectáreas, pero es el lugar más alto y ahí está enterrado el arca del pacto. El arca del pacto es el trono del Eterno en la tierra. Pero en el segundo templo del tiempo de Yeshua ya no estaba el arca, porque fue escondida 500 años antes. ¿Por qué no estaba el arca? Porque el sacerdocio y el templo en el tiempo de Yeshua ya estaban profanados. El sacerdocio era falso porque estaba en una línea que no era la correcta y el templo fue reconstruido por los gentiles cuando tenían que ser el pueblo de Israel. Yo me pregunto ahora, porque hay mucha gente, ustedes van a leer de pronto por ahí, que hay gente que niega el reino y que hay gente que dice que ya se cumplió todo esto que estamos leyendo, inclusive lo de Zacarías, pero yo les preguntaría a ellos, luego de que suceda un evento que todos sabemos que ya se cae de Maduro, que va a haber una guerra en Medio Oriente, un cuerpo, porque va a ser devastadora totalmente por la tecnología que han alcanzado. Entonces, ¿qué es? Si ya todo esto pasó, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Dónde está escrito? Y ahí Apocalipsis inclusive dice que las lenguas, Juan ve en la visión en un evento donde se recoge como un rollo el cielo, que sería una bomba atómica, dice que las lenguas de la gente se les va a pegar al paladar y ese es un fenómeno que ocurre solo con radiación. Entonces, son cosas que claro, o sea, podemos identificar. La radiación hace millones de Realmente es más fácil, ¿verdad? Y más certero decir que esto no ha pasado por los eventos que estamos viendo. Ayer con ese evento en Francia,
prácticamente la guerra está declarada. Porque con ese atentado, con los grupos de poder, ¿para qué? Para que todo el mundo aplauda cuando invadan los territorios árabes. Eso es todo. Se está creando la necesidad de que maten a los malos. Y a la final, la gente no sabe quiénes son los malos, porque son los malos matando a otros que ellos dicen que son los malos. Entonces eso es lo que se está creando. Acción, reacción y efecto. Y efecto. Bien. Saca una conclusión. Así operan los Illuminati. Entonces, sigamos con Zacarías. Zacarías 12:3 dice, y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la carguen, dice, será una piedra, bien que todas las gentes de la tierra contra ellos. En aquel día, dice Yahweh, heriré con aturdimiento y con que a quien él se sube. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, mi fuerza son los moradores de Jerusalén, en Yahweh de los ejércitos su Elohim. Entonces, acá habla de una guerra, hermanos, que en el tiempo en que Yahweh está hablando de esto, ya no va a ser una guerra que la van a pelear el mismo pueblo de Israel o el mismo ejército de Israel. La guerra que se avecina sí va a pelear Israel con su ejército. Sí va a pelear Israel con su ejército. Y va a haber un caos mundial. Pero acá nos habla de otra guerra en la cual va a intervenir Yahweh. Yahweh no es fantasioso, hermanos. Si nosotros vemos cómo peleó, por ejemplo, cuando Josué estaba peleando contra los 5 reyes de Or, nosotros leemos, si mal no recuerdo, está por el capítulo número 6, esa guerra. Sí, porque fue después de la circuncisión. Cuando ellos pelean esa guerra, ellos iban a ser vencidos por un ejército mucho más grande. ¿Qué hizo Yahweh? Esto es físico, es lógico. Hizo temblar un monte, una montaña en la cual José estaba con su ejército, y bajaron piedras inmensas que aplastaron al ejército enemigo. Así pelea Yahweh. O sea, esa es la ayuda que le dio. Yahweh siempre hace lógico. Claro, por ejemplo, cuando dice que ahorita a veces de acuerdo para cuadrar bien estos eventos, porque vamos a meternos con realidades, no con religión. Cuando dice que fueron y rodearon Jericó y gritaron todos y se cayeron los muros, viendo hacia se cayó el murito. Estamos viendo como a unos 4 personas. Entonces, hay ondas. Y derrumbó los muros. Claro, y algo importante, Marcelo, es que Yahweh le dijo cómo alinearse. ¿En qué punto alinearse? Para que se crea un efecto físico. 4 millones. Era nuestro Yahweh que indicó cómo hacer para que siempre tiene que estar Yahweh. Claro, físicamente, o sea, físicamente es posible y físicamente es posible que con la onda del sonido se parta cualquier superficie sólida. Está bien, pero ¿quién lo creó? ¿Quién lo planteó? Claro, el Eterno en el sitio específico, ¿para qué? Para que la vibración, que usted que sabe física, para que la vibración cause el efecto de quebrar un... Eso es lo mismo que vas pasando una boca calle y en vez de cruzar te aguantas un poquito y al aguantarte pasan 2 carros y se hacen llantos ahí. Tú decías, doy un paso más y me muero. Es hora de uno. Bien, estamos en Zacarías 12. Dice, mijo, frénate ahí que voy, ahí va a pasar una catástrofe. Estamos en Zacarías, capítulo 12, versículo 7. Y librará Yahweh las tiendas de Judá primero, porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y en aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como ángeles, como el ángel de Yahweh delante de ellos. Versículo número 9. Y será en aquel día que yo procuraré quebrantar todas las gentes que vienen contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia. O sea, el evento del espíritu de gracia es consecutivo. Primero el Eterno pelea contra ellos. Y está clarito eso que dice la casa de David, porque la casa de David
No nos olvidemos que todavía no está levantado el tabernáculo de David, no se por Judá, o sea, ahora estamos... Que lo va a estar angustiado en el evento de cuando empieza una guerra, muchos están ahora del lado de Israel, porque es el sionismo el que está fomentando todo esto. Pero va a llegar un momento en que las naciones, ya por ambición, van a querer vencer al poderoso y tomar el poder, porque en Daniel se muestran los cuernos. ¿Cómo va a ser un desorden en ese momento? Entonces ahí cuando todos los que van a venir contra Jerusalén van a ser destruidos, porque ya viene el poderío de Yahweh que va a venir a introducirse en la guerra. Y es ahí cuando estén angustiados, es que ellos van a ver realmente la ayuda del Eterno, y acá escribir un espíritu. Debemos tomar en cuenta que es cuando las 12 tribus ya son resucitados. Claro, y ya se ha posesionado el hombre de pecado antes. Claro, eso ya es al final. O sea, ya hubo la resurrección, ya pasó, ya fueron levantados muchos de la casa de Judá. Los que están viendo aquí traspasaron son los que no reconocieron y no resucitaron. Porque no lo reconocieron. Y llorarán como llorarán. ¿Por qué lloran? No porque le mataron pobrecitos, porque no resucitaron y vieron que los otros sí resucitaron. Porque cuando baja Yeshua a ganar esto, ya baja con nosotros, con los que creímos y los que esperamos la resurrección. Con nosotros baja a ganar esta guerra porque estamos con Él, qué sé yo, en las nubes, en donde estaremos, pero no fuera de la tierra. Porque Yeshua es el rey de la tierra y nadie se va al cielo antes del milenio. Entonces nosotros somos llevados a Jerusalén, pero en ese lapso de 10 días, desde la fiesta de las trompetas hasta el día este día que ellos miran, esta guerra es el día de expiación, son 10 días que para nosotros de pronto eso no cuenta, perdemos, o es un segundo. Así se sabe. Y cuando vemos estas ciencias, estas tecnologías hoy que usan, qué sé yo, esos, ¿cómo se llama? Tornillos de gusano, ¿cómo es? Esos agujeros de gusano que son tridimensionales, cambia el tiempo de acuerdo a las teorías de Einstein. O sea, se puede perder, doblar el tiempo. Puede ser que se detenga el tiempo, o como en esas películas de ficción. Alguien va al espacio a la velocidad de la luz, regresa y ya se encuentra con sus antepasados. Entonces, son cosas matemáticamente demostrables, y no es raro de que nos levanta en el día de las trompetas. A los 10 estamos descendiendo, pero no hemos salido a la tierra. Nosotros, los que estamos regados. ¿Por qué? Porque este evento se da en el día de expiación de purificación de Israel, desde que todo ojo lo verá. Todos son las fiestas, o sea, si nos vamos de las fiestas del Eterno nos perdemos, no conocemos el plan de Yeshua. Nosotros en la fiesta de las trompetas, que es 10 días antes, o sea, el primer día del séptimo mes, ya hubo la resurrección. Entonces, a los 10 días, día de expiación, se gana esta guerra. 5 días más tarde comienza el reino. Esta guerra es cuando Israel casi está perdida, o sea, la terrenal, la que no fue resucitada. Muchos van a sobrevivir. Muchos van a sobrevivir a esta guerra, pero ya están los resucitados y muchos ya son israelitas, judíos. Porque muchos judíos van a tener que creer en los efectos de la gran tribulación. No es que en este punto ellos recién van a conocer, sino que las resucitan. Lo que están llorando aquí, según Apocalipsis 12:10, Zacarías 12:10, están llorando, no resucitamos. Nos perdimos la resurrección. Claro, o sea, es que, y debe ser un evento luego de la posesión del hombre de pecado. ¿Por qué? Porque recordemos que en Israel también hay un grupo de gente malvada y perversa que son los que están dirigiendo todo esto. Entonces, esto viene cuando, ¿qué? Cuando ellos ya pierden su poder. Cuando ellos ya pierden su poder. Ahí es donde se dan ya estos eventos que debe ser la parte final de la batalla. La parte final en que ellos mismos son vencidos por Yeshua y el ejército de Yeshua. Claro, Armagedón es Har Megido. La traducción de Armagedón que le dicen Armagedón. Es Har Megido y en hebreo significa el valle de Megido. ¿Y cuál es el valle de Megido? Donde David ganó a Goliat. ¿Quién era David? Pueblo de Israel. ¿Quién era Goliat? Un hijo de los ángeles caídos. Un nefilín. ¿Quién es David? Yeshua. ¿Quién es Goliat? El hombre de pecado, descendiente de los nefilín. ¿Sí ven?
O sea, o de pronto sea alguien hasta que tenga conexión, porque es así, o sea, eso no dudemos que ella misma asoma todo esto que va a confundir a la gente, y por eso nosotros estamos hablando de estas cosas. El hombre de pecado, 3 años y medio antes de esta batalla, o sea, en la mitad de la tribulación que dura 7, el hombre de pecado comete un sacrilegio en el lugar donde es el templo. Eso se conoce como el grave sacrilegio. Los 3 años y medio previos a ese sacrilegio, el hombre de pecado y la masonería comienzan una matanza y un caos mundial político y social. Podríamos decir también que ahí cae una bomba. Sí, Desaparece pero todo después de la tribulación, o sea, 3 años y medio de esta guerra, tribulación, o sea, 3 años y medio antes de esta guerra, cuando él cometió ya su sacrilegio, comienza la ira del Eterno. Ahí ya vienen eventos que ya no son hechos por los Illuminati. Ahí vienen eventos que son hechos ya por el Eterno, cataclismos, viene una estrella que se llama Keiko, probablemente sea un asteroide que choque contra la Tierra, van a desaparecer las islas, muchas islas, la tercera parte de los barcos, la tercera parte de la población mundial solamente va a vivir. Mejor todos los pandas se desaparecen. Sí, va a cambiar los mapas. Inclusive los peces del mar, la tercera parte se van a morir, no va a haber peces. Todo lo que está contaminado, Sí. peces contaminado, agua O sea, contaminada. ahí nos damos cuenta cuán terrible va a ser esto, que dice la escritura que de las cuevas van a decir los que están metidos en las cuevas, que se escondieron en las cuevas, que sabían estos eventos, van a decir que les maten, o sea, van a quererse morir porque es terrible para la tierra que ellos han hecho Nevada, han hecho búnkers en Suiza. En Suiza casi todo es búnkers debajo para estos eventos cataclísmicos que no le cuentan al hombre, pero si tenemos nosotros control de estrellas que se acercan a la Tierra con 3.000 años de diferencia, como se hace Halley, hemos detectado la órbita y hemos detectado también con exactitud y minutos y segundos de la hora que va a pasar. ¿Cómo no vamos a saber que se está acercando un asteroide de la Tierra y nos tienen engañados? Pero solamente el Eterno nos va a salvar de eso. Ahí sí viene la mano del Eterno. ¿Y qué nos va a pasar, por ejemplo, si nosotros nos morimos? Hablemos de los 3. Esto estaba comenzando ya a ocurrir en el Apocalipsis, pero los 3 nos vamos muriendo antes de que esto comience a... Usted resucita. Y le voy a decir por qué resucita usted. Porque usted está guardando el Shabbat, guardando la Torah, y porque usted cree que Yeshua va a solucionar su problema. Ese es el requisito para resucitar. Por eso no resucitan todos los del Antiguo Testamento. Solo resucitan los que han creído en Yeshua, están aquí en el Shabbat y están enterándose de estos eventos. Una persona que no está en el Shabbat no se entera de lo que estamos hablando ahorita. Y allá afuera va a creer que todo sí. Viene un ovni, ese tiene razón. La Biblia dice que está bien, no importa. O sea, todo el despistado caerá. Solo los entendidos. Aquí vemos que el Apocalipsis, acaba de leer Marcelo, el Apocalipsis es solo para los siervos, los entendidos. No es para el extraño. Claro. O sea, esto de aquí es para el pueblo escogido de Israel. No existe Israel espiritual, aquí no. Aquí solo están pueblos sanguíneos de Israel más los que quieren guardar la Torah. Un pueblo casi purificado a través de la simiente de Abraham. La simiente de Abraham hace 4.000 años salió al mundo, regada, está en el mundo, ¿para qué? Para purificar, como vemos las leyes de Méndez. Las leyes de Méndez nos muestran que en la tercera generación ya quedan identificadas las simientes puras, ¿ya? Entonces nosotros con las leyes de Méndez podemos ver más o menos cómo se ha ido depurando. Tuvo el Eterno que usar la simiente de Abraham para depurar los linajes de la tierra. Por eso dice que los hijos del Eterno van hacia la casa de Israel, va a venir con simiente de hombre y simiente de animal. ¿Cuál es la simiente de hombre? Los hijos de Adán. ¿Cuál es la simiente de animal? Los hijos de Eva con Satán, que es Caín. De ahí salen los animales, los hombres animales. Por eso Pablo dice también que el hombre animal no discierne estas cosas, mas el espiritual las discierne y las entiende. Entonces quiere decir que ahí está, hablando de genética y dejando el padre Mendel a un lado,
yo me he dado cuenta que en los hogares, hay hogares donde el papá, por ejemplo, no estoy haciendo alusión a nadie, por favor, es bajito y le sale un hijo como de 2 metros, ¿ya? Y ese otro, a tener de darle nieto, también sale así todo pecudote y todo eso, ¿no? Yo digo, esa es la buena simiente, la simiente de Abel, ¿ya? Si sale muy alto, es la simiente de Goliat. Ah, no, pues ya de que ya me estás exagerando. O sea que yo tengo el sello comprobado que soy simiente de Adán porque soy pequeño. Así es, Por si acaso. Entonces, bien, bueno, yo también. Bueno, ya no nos vamos a apartar del tema y sigamos. Ahí es importante de lo que venimos, el tiempo, cómo lo vamos a cuadrar. Un detalle de lo que ve Daniel en la segunda venida de Yeshua. En Daniel 7:12 dice, y en cuanto a los 4 animales, Daniel 7:12, en cuanto a los otros animales, su dominio le fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo y una temporada. Yo seguí mirando las visiones de la noche, cuando vi que venía en las nubes del cielo alguien como hijo de hombre. Él se acercó al anciano y fue llevado ante su presencia. Y a él le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará nunca y su reino uno que nunca pasará. Entonces, miren, es importante ver la cronología del tiempo de lo que se está hablando, porque si no, no entendemos. Dice que Juan viene viendo animales y cuernos, el dominio del uno, cuando el otro se levanta contra otro imperio. Pero dice, y en cuanto a los otros animales, su dominio le fue quitado, le fueron perdonadas, sí, no fueron destruidos esos imperios, ¿no es cierto? Porque estos animales representan a imperios. No fueron destruidos, sino que por uno le fue perdonada su vida y por una temporada. Y entonces dice que en ese momento toma Yeshua ya el dominio, o toma el poder Yeshua. Pero nosotros vemos que todavía hay imperios que han menguado su poder, pero que están ahí, están vivos. ¿Por qué? Porque es cuando Yeshua viene, porque ya el hambre de pecado ya está posesionado, por eso existen los imperios. Pero Yeshua viene cuando aún todavía en la tierra hay imperios. Yeshua viene a acabar con eso. Ese es el tiempo que ve en la visión. Él viene ya a imponer justicia, pero tiene que venir a acabar con ellos. Y tiene que venir a juzgar a las naciones. Por eso es que es imposible que cuadre la doctrina de que vamos a ir al cielo. Que inclusive muchos que están estudiando mucha parte de la profecía más o menos apegado a los tiempos, pero se confunden en el que dice que ya no va a haber reino milenial. Porque dice que el reino milenial lo quieren hacer son los sionistas. No, es que los que niegan el reino milenial niegan también la gran tribulación. O sea, ellos se van a estrellar cuando en los próximos años asomen todos los eventos que hasta los mayas saben que va a pasar. Ahora, algo importante. Claro. Entonces, ¿dónde desvirtuamos todo esto? ¿Se sabe eso? Entonces, ¿dónde vamos a desvirtuar todo esto? Ya vimos que Daniel ve a Yeshua recibiendo el poderío, pero que hay imperios que le fue perdonada su vida. Fue quitado dominio, pero sus vidas, o sea, están existiendo. Y Yeshua dice en Lucas que cuando él venga, él va a llamar a las naciones a juicio. O sea, él va a estar en la tierra y va a hacer juicio a estos que todavía no han muerto, o sea, los imperios que todavía están. Pero mira lo que dice Isaías 60:19. Esto es bien revelador. Ya con esto terminamos y la próxima semana vamos a dejar ya la otra parte en la que ya Marcelo pues va a intervenir con todo lo que ha estado estudiando. Alejandro, a ver, recuperemos a Alejandro, veamos si está transmitiendo. Veamos la transmisión si está. Ya, listo, ahí está Alejandro. Vamos a ver algo que es importante para cerrar el capítulo, la enseñanza de hoy. Isaías es importante en esto. Isaías 60:19. Tu luz para siempre y tu Elohim tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol. Tu luna ya no resplandecerá porque Yahweh será tu luz para siempre. Dice, los días de tu luto terminarán. Todo el pueblo será santo, Sadiquín,
ellos heredarán la tierra, entonces no están en el cielo. Este es un momento en el que Yahweh está totalmente, ya el esplendor de Yahweh ya dedicado a su pueblo. Y dice, ellos heredarán la tierra. ¿Cómo es que están en el cielo? Si la profecía en el momento en el que Yahweh inclusive dice que ya no va a alumbrar el sol, porque la gloria de Yahweh será la que alumbre, dice, ellos heredarán la tierra para siempre. Siempre mientras que la tierra la Torah será vigente. Pues el que el hombre ya no es en la tierra porque la Torah es solo para el hombre. Pero ya eso fue siempre. O sea, siempre es un lapso finito de tiempo, ¿no? Entonces dice, bueno, ellos heredarán la tierra para siempre, ellos serán la rama que yo planté, la obra de mis manos en la que yo me enorgullezco. El más pequeño crecerá a 1000. La más débil haré que todo esto se cumpla. No entender por qué que venga la Torah, no quiere. Entonces esa debe ser la siguiente mancha. Es que hay un tema. Un segundito, con esto termino. Y yo estoy viendo que ahorita que me enseñan esto de que va a cambiar el sol y la luna, dejará de alumbrar. No sé si han caído en cuenta que muy finito, imperceptible casi. Ahora el movimiento del sol ha variado, es imperceptible, ¿ya? Y así mismo, 2:05 de la tarde es cuando el sol está a la noche, sabía ser de 4 a 7 de la noche que soplaba. Se están retardando, están cambiando los tiempos. Bueno, tal vez No, pues sí, eso sí. yo alcancé pues de mi época de niño y me estoy recordando de todas esas situaciones. 12 del día el sol era en su máximo esplendor, 2 de la tarde iba decayendo. Ahora decae a las 5. A las 5 recién se está amenguando eso. Ya, bueno, ya, eso fue lo que leímos en la última parte. Lo que le decía es que todo es genético, hermano. Todo es genético. Lo mismo dice de esto. Es que los psiquiatras, que dicen, por ejemplo, respecto de los psicópatas, que su patología es genética, que por eso no tienen cura. Esa psicopatía no tiene cura. Correcto, porque es genético. ¿Ya? Entonces, es muy posible, hermanos, que hasta nosotros tengamos mezcla de esa naturaleza. Pero el Eterno puso en nosotros un espíritu que domina esa parte. Es muy posible porque nosotros estamos mezclados. Nosotros no podemos decir que somos totalmente puros. No podemos decir eso, porque venimos de una gran mezcla. Pero sí predomina el semen de Abraham, la descendencia de Adán en nosotros. Predomina, es predominante. Y el Eterno, porque esa es la guerra que habla Pablo, porque si no, es una guerra, pero mi espíritu lo contiene. O sea, mi espíritu no se agrada de esa parte mala de mi carne, ¿no es cierto? Si no, él no hablara de eso, de una guerra que tiene entre él, su parte carnal y su parte espiritual, su pensamiento con su accionar. De pronto muchos aquí podemos estar pensando en algo que no es correcto, ¿verdad? Pero no lo hacemos por temor al Eterno, y ese es el espíritu que nos hace entender que nosotros no podemos hacer esas cosas. Por eso está en la sección, correcto. Bien, entonces ya terminamos. No sé si Alejandro tiene algún aporte para terminar, porque veo que ya los hermanos me están haciendo como señas para terminar, para que puedan partir el pan. Creo que no hemos ocupado mucho espacio avanzando para entender es importante. Creo que ahora lo vamos a entender mejor que hace, creo que 2 o 3 años que vimos a breves rasgos el Apocalipsis. Alejandro, si tienes algo para terminar, adelante. No, yo pienso que no, Marcio, yo pienso que todo ha sido extremadamente claro, hermano. Yo pues le digo para que pues los hermanos se puedan tomar el alimento y que sigan pasando feliz shalom, mi hermano. Adelante, Marcio. Bueno, acá te están extrañando, dice que si vas a venir para Navidad. Oye, yo no creo en eso. Alejandro, te tiene que venir rápido antes de que por ahí te mande Estados Unidos a Irak, por allá. El Eterno nos tendrá en el lugar donde nos tiene hasta que Él quiera, y ya después Él hará conforme a su voluntad en aquellos momentos que se avecinan. Y como tú dices, Marcelo, o sea, es mejor así. Mucho se critica también a judíos
Y créanme que al menos ese pueblo judío es un pueblo que ora mucho, ora. Ellos lo tienen como tradición, pero es importantísimo. Y sobre todo ahora es tiempo de oración, hermano. Es tiempo de oración porque se vienen momentos muy difíciles. Cuando nos acostemos, no nos olvidemos de orar el Shema, Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha. Y al despertarnos, lo mismo, hermanos. Al despertarnos, dale las gracias al Eterno. Modea, Nila y Faneja, Melejai Bekayán. Shihi, Jejarresta, Nesmati. Agradezco, Padre, en este día porque me devuelve la oportunidad de vivir. Mi alma regresa a mí. Que es indispensable, hermano, pedir protección, ayuda, pedir por nuestro pueblo regado en el mundo. Ya tenemos que ir preparándonos mentalmente para lo que pueda venir. Se ha cortado el tiempo, nosotros pensamos que iba a ser a mayor tiempo esto, pero estamos viendo que se está cortando, hermanos, se está cortando. Estamos próximos, tal vez algunos no lo veramos, no sé, pero hay que estar preparados y sobre todo la oración para siempre tener la protección del Eterno es muy importante. Y pedir por el pueblo, pedir por la paz del pueblo del Eterno regada en el mundo. No solo la paz de Jerusalén, sino porque Yahweh proteja a su pueblo que está todavía regado por el mundo. Que Yahweh nos bendiga a todos, hermanos, que nos proteja y que sea Él el escudo que necesitamos para protección. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que nos proteja. Amén. ¿Qué quiere decir Shema Israel? Bien, bendiciones para todos ustedes, hermanos, que están siguiendo esta transmisión por medio de esta vía, por medio de Ustream. Bendiciones para todos ustedes. Estamos desde Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, para empezar un día más del estudio de la Escritura en este Shabbat que le celebramos a nuestro Padre bendito. Este es el día del Adón, el día en el cual pues nos reunimos, nos congregamos, muchos a distancia, pero nosotros estamos acá también con toda la intención de llegar hasta ustedes por medio de un mensaje, este mensaje que nos trajo desde el principio nuestro Padre por medio de sus profetas y en los últimos tiempos por medio de Yeshua y sus emisarios. Así que pues vamos ahora a hacer un estudio que creo que ya es tiempo, ya es necesidad, aunque ya habíamos hecho con anticipación el estudio de Apocalipsis. Creo que ahora es el tiempo, hermanos, de que lo investiguemos con mucha precisión, con mucha cautela y en profundidad. Los hechos que están ocurriendo ya nos dan pauta de la necesidad de saber el tiempo del fin. Ya vimos ahora ataques terroristas en Francia. Esto nos da ya una pauta, hermanos. La Escritura nos muestra que cuando esté desolada, cuando esté destruida Damasco, se toma como referencia para el conteo del tiempo final. Eso fue lo que dijo Yeshua cuando mostraba las señales del fin. Pues hoy, hermanos, nosotros estamos viendo ya estas catástrofes. Estamos viendo ya que los imperios se levantan unos contra otros y pues nos da a nosotros la noción de que estamos ante el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis, porque Apocalipsis es una profecía a Juan de encuentros que ha podido descubrir científicos, antropólogos, historiadores, que nos dan referencia a los que no podemos negarnos de la posible presencia de seres fuera de esta atmósfera, fuera de esta dimensión o fuera de este planeta, en el espacio. Eso no lo podemos negar, hermano, por mucho que querramos, porque realmente existe evidencia de que esto es verdad. No podemos cerrar nuestros ojos y nuestros oídos a una posible realidad, la cual es que existan seres en otras dimensiones o en otros sistemas solares, en otro planeta,
porque existe evidencia muy antigua de civilizaciones muy antiguas, hermanos, que han impregnado en dibujos el hecho de que seres amajados podrían tratarse de los mismos ángeles caídos, yendo y viniendo, o podría ser algún tipo de seres creados precisamente por estos ángeles caídos, estos ángeles que se rebelaron, para poder lograr un día hacer guerra con la creación del Eterno. Hay algo importante que nosotros debemos saber, porque muchos se preguntarán, pero si existen otros seres, si hay algo más, ¿por qué no nos han destruido? A través de la escritura, en el recorrido de los estudios que hemos hecho, nosotros nos podemos dar cuenta que nadie puede tocar la vida de un ser humano o de un hombre, de un hijo de Adán, sin que el Eterno lo permita. En el estudio de Job, nosotros nos podemos dar cuenta que el mismo Hasatán no puede tocar a alguien que sea del linaje escogido del Eterno, del linaje de Adán. No lo puede tocar por el simple hecho de que tiene protección del Eterno. Por esta misma circunstancia, una simiente, la cual el Eterno llama la simiente de la serpiente en el libro de Génesis, capítulo número 3, desde ese día existe una lucha que el mismo, nuestro mismo Padre Eterno la nombra en Génesis 3, cuando habla de una lucha entre las dos simientes, entre la simiente de la bestia y la simiente de la mujer, que fue creación del Eterno. Es decir, dos simientes luchan desde el principio, hermano. La simiente del Eterno en Adán, o la creación del Eterno en Adán, y la simiente de lo que hoy conocemos como el adversario, como Hasatán. Se le dio este título o esta forma, este adverbio con el cual se lo denomina a todo lo que tiene relación a la maldad, a la crueldad, a la perversidad, a la ambición, el adversario. Pero debemos saber y debemos estar claros que se trata de un grupo de ángeles que se rebelaron al Eterno, y los cuales tienen un jefe que pues tiene por nombre Samael. Desde ahí se inicia, hermanos. Desde Génesis se inicia toda una lucha que nosotros vemos a través de la escritura entre lo malo, entre lo perverso y entre lo que el Eterno nos trae como el bien hacer, la misericordia y la justicia que es propia del Eterno. En este sentido, nosotros hemos ya estudiado la escritura desde su inicio, y hemos analizado muchos temas, la parte histórica, la parte científica, que nos demuestra efectivamente, hermanos, que antes de 6.000 años, antes de Adán, existían otros seres. También nos demuestran a través de escritos en piedra, a través de documentos históricos, a través a Yohanan le muestra el Eterno por medio de ángeles y por medio de Yeshua, porque Yeshua recibe la revelación de su Padre y al mismo tiempo la transmite a ángeles, para que junto Yeshua y los ángeles le muestren a Juan, a Yohanan, lo que va a venir para los últimos días. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Estamos en compañía de nuestro hermano Alejandro Espina de Miami, que también pues va a dirigir a ustedes bendiciones y saludos antes de iniciar este tema. Adelante, Alejandro. Bueno, Shabbat Shalom para todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo. Un especial saludo a los hermanos allá en la congregación en Guayaquil, y pues acá a los hermanos que nos escuchan en los Estados Unidos. Yo pienso que es un tema, como tú lo estás diciendo, Marcelo, que ya es el momento de empezar a mirar las cosas con realidad y quitar del medio tanta fantasía y tanta fábula, y pedirle al Eterno que sea Él quien por medio de su ruda pues nos abra el entendimiento, y cada día Él siga añadiendo a todo aquel que ha de ser salvo.
porque las cosas que estamos viviendo en este tiempo, de verdad que es la pauta de todo lo que ya había sido profetizado desde mucho tiempo atrás. Un tema fascinante, Marcelo. Yo pienso que con la ayuda del Eterno, hoy todos vamos a salir muy edificados porque todos aprendemos cada día más y más de su palabra. Adelante, Marcelo. Bien, pues hermanos, esto es ya el gran desenlace. Eso es como vamos a titular el estudio de todo el Apocalipsis, del capítulo 1 hasta el capítulo 22, que es el último capítulo. Ya con un poco más de conocimiento de eventos, sucesos, que se han venido dando desde el mismo día en que el ángel caído, Samael, ese es el nombre del jefe de los ángeles caídos, desde el mismo día que visitó a Eva y tuvo con ella a criterio personal contacto físico, sexual, y se inició por este mismo principio legal que el Eterno dejó para su creación, que solo Él tiene potestad sobre la vida de lo que Él creó. Por eso Él dice, yo soy el dueño de la vida, dice en el libro de Ezequiel, capítulo número 18, Él es el dueño de la vida, nadie más tiene potestad sobre nuestras vidas. Así que es por eso que sea quien sea, las entes o los seres que estén existiendo en cualquier lugar del sistema solar o en el inframundo, no tiene potestad de destrucción contra nosotros si no les es permitido. Es por eso que siempre a Satán, para poder hacer guerra o para poder destruir a la simiente de Adán, siempre ha llevado a otros seres, a otras personas, a las cuales las puede dominar por medio de demonios o mezcladas con la simiente de la serpiente. ¿Para qué? Para que en su ser haya perversión, maldad, crueldad, y de esa manera puedan destruir a el pueblo del Eterno regado por todo el mundo. Nosotros vemos a través de la historia del pueblo de Israel que siempre procuraron destruirlo desde el inicio mismo. Abraham, en quien se llamó para que de sus lomos salga un pueblo escogido, desde el principio mismo fue anunciado a los esclavos mensajeros, brujos satánicos de Nimrod, para que lo destruyan a Abraham desde su nacimiento, para que sea exterminado, para que el pueblo del Eterno no salga de los lomos, porque es el plan de tener un pueblo a representarlo como sacerdotes, como reyes de esta tierra, y que iban a dominar la tierra que es dada precisamente al pueblo del Eterno. Entonces esa es la historia a breves rasgos, hermanos. Se inicia en Génesis. El Eterno hace una creación, pero Satanás, conociendo los planes del Eterno, él también hizo un nacimiento